diferencia contundente, ¿no? Allí en la ciudad de Neuquén. En Neuquén, en la provincia. En la provincia de Neuquén. Sí, una diferencia contundente, pero repito, era lo más esperable, teniendo en cuenta que el Movimiento Popular Neuquino viene gobernando desde hace muchísimos años. 57 años. 57 años. No, pero ahí la pulseada era con Ramón Rioseco, o sea, también... Sí, yo sigo creyendo que hay una transferencia de votos del Cambiemos al candidato del MPN, y si uno repara en cuál es la posición, yo diría ideológica, política, el miércoles Pañi, que es la derecha, que es la nación clásica, conservadora, analiza la situación, dice que no es un fenómeno provincial, sino que es un fenómeno nacional e incluso internacional, que los hombres de negocios del mundo están preocupados por el resultado de esta elección, así que creo que no hay duda, pero además dice, vaticina que ganaría Gutiérrez y agrega una cosa rara, dice, menos mal que va a ganar Gutiérrez la nación. Por lo tanto, está claro que la derecha, que en realidad es lo que expresa Cambiemos, en gran parte estaba determinada a que gane el MPN para que no gane el populismo. A ver, esto es interesante, porque yo les pregunto, ¿no es cierto? En este escenario, con el escrutinio del 69% del total de los votos, o sea, la mayoría de los votos, sí, bastante, ya tenemos una cercanía. Algunos títulos, digamos, con este caudal de votos, un poco más, menos, va a ser a nivel de proyección nacional, como que perdió, digamos, tanto la pregunta el candidato de Cristina Fernández de Kirchner y bueno, peor todavía lo posiciona a Horacio Pechi Quiroga. Pero ¿hay alguna interpretación, algún hueco para asociar el Movimiento Popular Neuquino con Mauricio Macri? Que conduce los destinos de la nación no tuviera candidato en base a algunas reflexiones. O sea, a mí se me hace muy raro entender de que quien maneja los destinos de la nación hoy supuestamente no tenía candidato. Porque si no hubiese habido un respaldo explícito a Pechi Quiroga, una presencia en forma reiterada, digamos, cuando se juega en política y se juega para que considerar que esto es una elección provincial, bueno, es demasiado light, digamos, definirlo de esa forma. El análisis de los resultados vendrá a posterior. Lo que digo es que pareciera que no existió el candidato del presidente. Sí, yo agrego una cosa con eso. Se confirma lo que decía al principio, salió tercero Quiroga. Quiroga sacó 28 en 2017, o sea que cayó 11 puntos el candidato de Mauricio Macri, por lo cual se ratifica que hubo un derrumbe de Cambiemos y sus rupturas y sus crisis en la provincia de Neuquén, que también existen en Córdoba. De hecho, en Córdoba Cambiemos está implosionando, por lo cual esta situación de quiebre de Cambiemos en Neuquén no es un caso aislado, sino que es una tendencia nacional. Y bueno, la Unión Cívica Radical saliendo a criticar abiertamente al PRO, a las tarifas, a los tarifazos y reclamando las internas, ¿no? Bueno, aparte de eso, la campaña de Gutiérrez, todo el tramo final, fue despegarse de Macri, fue decir que él era independiente de todos los gobiernos nacionales, porque Gutiérrez sabía, como dije antes, que Macri es piantavotos. Acá el representante de Mejorar dice que no es piantavotos Macri. Bueno, tendría que leer La Nación de hoy. Hoy la editorial, una de las editoriales de La Nación, de Jorge Eliotti, dice que la que sigue subiendo las encuestas y preocupa al gobierno es Cristina, que ahora tendría solamente un 40% del pueblo que dice que no la votaría, pero un 60% que la podría votar en un balotaje. Y Morales Solá, a diferencia de lo que salió a decir Marcos Peña hoy en los medios, Morales Solá salió a decir hoy que lo que va a condicionar la elección es la economía y que la situación económica es un desastre, por lo cual lo más probable es que Macri pierda. Y por último, y con esto concluyo, Van der Koy en Clarín hoy en su editorial diciendo que Macri está en una situación límite, Van der Koy diciendo que se vienen nuevas corridas bancarias, que es probable que Vidal pierda la provincia de Buenos Aires y que a partir de eso queden sepultadas las expectativas de reelección de Macri. Porque no hay candidatos para la provincia Bueno, todavía. en manos de la oposición. Sí. Pero ¿quiénes son? Y la oposición no hoy tenemos es, nombres, no hay nombres todavía. Bueno, se habla así de la oposición. a ver, nuestro espacio político que conformamos, Forja, el PSOL, pero sobre todo, bueno, el Partido Piquetero, pero también, sobre todo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, todavía no tiene un candidato o candidata, pero lo va a tener. Digo, esa unidad, bueno, no sé, todavía puede ser desde un intendente como Magario, o puede ser Kicillof, o puede ser otro intendente. ¿Y cómo le da la intención de voto a ellos? A ver, la intención de voto hoy está dando en el Gran Buenos Aires un rechazo a las políticas económicas de Macri de alrededor del 80%. Yo lo dije, justo vine la última vez aquí cuando era la interna de La Pampa. Yo sostengo que no estamos enfrentando a un gobierno, estamos enfrentando a
el poder concentrado más brutal que ha tenido la Argentina en democracia desde la derecha. Esto es el poder económico, el poder financiero, el poder político, un sector del poder judicial, con este escándalo de Stornelli y el espía o no espía, D'Alessio. Digo, esto es... No escandaloso por las coimas, porque en todo caso a lo mejor hasta eso era de D'Alessio, esto era, si me hago unos pesitos, lo escandaloso es que están todos espiados y el Poder Judicial está al servicio de la extorsión metiéndose en la política. Es gravísimo lo que ha pasado. Ahora, digo, esto está repercutiendo, y fundamentalmente la economía, en la decisión ciudadana. Entonces, nosotros todavía no tenemos candidato. Lo que sabemos es que el macrismo está midiendo muy mal en la provincia de Buenos Aires. ¿Yo qué me imagino de la tapa de los diarios de mañana? Sí, yo también me lo estoy imaginando. Obviamente, de Clarín y La Nación, que están tratando obsesivamente de que no gane Titula, el kirchnerismo. Gustavo, a ver. ¿Qué? Titula, ¿qué va a decir Clarín mañana y qué va a decir La Nación? A ver. Va a hablar de la tercera vía. Ganó la tercera vía. ¿Sí? Algo parecido a eso. En realidad es falaz. Porque es cierto, el MPN, que gana desde el año 63, fue un desprendimiento del peronismo. Fue un partido de los llamados conservadores populares hasta Sovich, hasta los 90. Y después se convirtió su cúpula en un partido del establishment, en un partido liberal, que no es lo mismo que la base. Entonces tiene un aparato formidable, sigue ganando, puede tener un candidato populista, un candidato neoliberal, pero el aparato lo sigue teniendo. López, ¿tu título cuál es? El título para mí, el título para mí es Perdió Macri. Pero el título de pero el título de Clarín y La Nación no va a ser ese. Y pero a ver, ¿quién me habla de Ramón Rioseco? Disculpa que tienes una pregunta. Acá Antonio, que lo veo con cara. Está haciendo un porque hablan de Horacio Pechi Quiroga, hablan del Movimiento Popular Neuquino. Ramón Rioseco está haciendo una excelente elección. Iba cuarto cuando arrancaron Va segundo ahora. Bueno, exactamente. Digo, iba cuarto cuando arrancaron las compulsas electorales. Es decir, en los primeros análisis salía último. Bueno, hoy, hasta la semana pasada estaba peleando cabeza a cabeza. Y se da el fenómeno que dice Juan Carlos Junio. Como estaba ganándole al MPN, hubo una orden del presidente para que el PRO, es decir, uno de los dos grandes aliados dentro de Cambiemos, votara al MPN para que no gane Rioseco. Esa es la pelea de fondo. Déjame acabar que ¿estás de acuerdo con lo que dijo aquí el colega que perdió Macri? ¿Estás de acuerdo con esa frase? Para nada, para nada. Yo sigo sosteniendo, a ver, el MPN es un partido que está en el poder desde hace 57 años y sencillamente es dificilísimo desbancar a un partido como tal. Y vuelvo a sostener que la economía en Neuquén ha mandado y, repito, en 2018 se crearon 7.000 puestos de trabajo netos, por lo tanto la gente vota con el bolsillo, que es lo más normal del mundo, y si en Neuquén es una de las provincias con menor desempleo en el país, claramente van a seguir votando las políticas que incentivan la baja de desempleo. ¿Y eso por qué? Por las inversiones en Vaca Muerta. Lo interrumpimos a él, discúlpame. No, pero digo, un poco, entonces lo de Vaca Muerta no es nacional, sino es provincial, digamos, como decisiones, ¿no? Si fuera la cosa de esta forma. Yo creo que hoy el tema del debate, cuando hay una estructura que es netamente provincial, abre un montón de definiciones. Uno no es partícipe de eso porque yo creo que la realidad provincial tiene que tener un compromiso mayor con lo que acontece en el orden nacional. Pero bueno, la realidad es que el Movimiento Popular Neuquino, como algunas otras provincias, circunscriben, hay veces, los debates y las estrategias electorales a su provincia. La verdad que eso, bueno, desde mi punto de vista contribuye poco a la organización de fondo que es de un país. Yo decía sobre digamos, tu interpelación a que nos juguemos a un editorial periodístico, ¿no es cierto? No, pues como ponía los títulos del Clarín y La Nación, me jugué porque él estaba también en la parte de comunicación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, hoy Morales Solá, además de lo que decía acá el compañero, dice que los culpables del crecimiento de la inflación son dos. Uno, el propio Macri, y segundo, Cristina, del crecimiento de la inflación de enero y febrero. O sea que ya hay una cuestión de carácter obsesiva. Se te está riendo Gustavo casi freudiana. Me río de Morales Solá. Digamos, a la asociación psicoanalítica, porque Cristina, ¿qué tiene que ver con que crezca la inflación? Por lo tanto, para mí La Nación lo que va a titular mañana es derrota de Cristina. Sí. Porque el centro de la cuestión de la derecha es Cristina, es derrotar a Cristina. A pesar de que termina su editorial hoy Joaquín Morales Solá, a partir de la crisis económica del gobierno, en que
si no se resuelve la crisis económica, inevitablemente en la poltrona presidencial, como dice, va a estar un opositor, que será Cristina. En el caso nuestro, nosotros apoyamos a Agustín Rossi, obviamente al referéndum de lo que defina Cristina. Claro. ¿Sí? No, yo creo que si en lo que viene como país, y a veces cuando empezamos a hablar de números electorales, que es el momento de hoy, cuando uno habla de lo que tiene que ver el desarrollo del país, las economías regionales, lo que tiene que ver la incidencia de los aumentos, la logística, digamos, hay no solamente los servicios, sino realmente es imposible pensar en país y en patria cuando el Estado se estanca en distintos estamentos donde no existe la Secretaría de Comercio, que lo hemos hablado alguna vez en este programa, donde realmente está haciendo un desastre las economías regionales, y eso obviamente, más allá de las posiciones políticas partidarias, tiene que ver con la mirada que va a tener el ciudadano. Y la economía no va a estar afuera, por más que digan lo que digan, no va a estar afuera, porque la economía es la que está realmente condicionando y desmejorando la calidad de vida. Bueno, la gente hoy, vota con el una bolsillo. familia que Yo tenga digo acá hoy una en familia todas partes del tipo, mundo hoy, vota con el totalmente. bolsillo. Hoy reciente lo alimentario, una persona que trabaje, tenga un ingreso medio de 35.000 pesos, ya de por sí resiente la alimentación. Nos querés En una hablar familia de Río Seco, pues digamos el Sí. movimiento piquetero, él tiene extracción piquetera. Viene exactamente del Putracaso. Y primero coincidir con lo que decía él y coincidir también con lo que decían Gustavo y Juan Carlos de los titulares de Mañana de la Nación. Yo, el titular real, digamos, lo que pasó realmente y mirando los resultados es Río Seco, que vos lo mencionabas recién, Sí. le sacó 9 puntos al candidato de Macri. O sea, el candidato de Cristina le sacó 9 puntos al candidato de Macri. ¿A dónde Ese es fueron el los votos de resultado. Pechi Quiroga? Después, ¿Ahí fueron? Al MPN. Pero el MPN Ah, aparte, Movimiento Popular el MPN, por no, lo que, claro, no. con lo que decía Gustavo, que coincido con lo que él decía, esto de la tercera vía, el MPN no participa de ningún armado nacional. De ninguno, por lo Lo cual que acabo de decir. Y a es Sobre, es falso. lo que él decía él. Sería falso si salen a decir que ganó la tercera vía. Mentira, el MPN no está metido en ninguno de los 3 sectores a nivel nacional. Ni en el macrismo, ni en Argentina Federal, ni en Unidad Ciudadana. Se lleva bien con Macri, Omar Gutiérrez tuvo Se varias lleva reuniones. bien con los gobiernos con nacionales. todos los gobiernos nacionales. Exactamente. Bueno, además es importante para Macri reunirse Se con llevó él, bien también con obvio, por Cristina. Vaca Muerta. Sí, sí, Tenemos sí, algo muy importante Cristina, que, se llevó que- bien con que Néstor. lo dejamos por arriba, pero es Vaca Muerta. ¿Sí? Hay una... Bueno. Es esa famosa... El establishment internacional Y sí. es por Vaca Muerta. Y O sea, claramente. yo menciono lo que dice Pañi, en realidad no es por la provincia de Neuquén en sí mismo, porque no creo que en Wall Street estén preocupados por la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Neuquén en la Argentina, que no saben dónde queda. Pero no pensás que las Pero sí empresas que tienen quieren claro lo de invertir, Vaca sí, Muerta. claro. Bueno, pero Porque las empresas es que una- quieren una de invertir las en Quiero, Vaca Muerta. quiero aclarar algo que acá Claro. se dijo y se repitió y se repitió. El empleo que se generó a través del petróleo y de Vaca Muerta implicó la eliminación de los viejos convenios colectivos y una flexibilización laboral brutal. Entonces, frente a la posibilidad de perder todo el trabajo, ¿recuerdan Prat Gay cuando dijo no me vengan a hablar de aumento, piensen en no perder el trabajo? Bueno, en Neuquén sucedió ese fenómeno. Es decir, el petrolero Gutiérrez flexibilizó su convenio colectivo en favor de los empresarios. Pereira, decimos, Pereira, perdón. el senador ¿Y cuál es la, Guillermo Pereira. senador, Bueno, ¿y cuál es la Río Seco amenaza tiene- a los trabajadores? Sí. Si no te quedas en la calle. Entonces, frente a esa extorsión, ahora, eso es una particularidad muy puntual de Neuquén. Es irrepetible en cualquier otro No lugar. se flexibilizó. Porque digo, en el gran... Los Pero termino la idea. Dejá, porque es el único que No, piensa. pero termino la idea. Esto es solo... Está por ese lado, acá a la izquierda hubo- No, particular en Escuchemos a Neuquén. lo pérfido. El resto del país. No, no. Pensemos en el Gran Buenos Aires. No, no. 14 millones de personas, Mejorar, 18 lo millones de pérfido personas. todavía no estamos hablando aquí con No Fratamico. se flexibilizó el trabajo. Lo que se hizo fue generar nuevos convenios colectivos de trabajo porque no estaba regulado el marco del fracking. ¿m? Entonces se generaron También nuevos se convenios colectivos se de aprovechó trabajo. la oportunidad para cambiar condiciones. Para Hay cambiar nuevos condiciones. convenios colectivos de trabajo que sí defienden a los trabajadores. Y, de hecho, se ha generado, como dije, 7.000 empleos netos durante 2018 y hay 23 familias por día que se radican en la provincia de Neuquén. Bueno, pero es un fenómeno, ¿coincidís que es un Se fenómeno crea- aislado del resto del país? Es un fenómeno Veamos- aislado, pero Del claramente resto del por- país. por- El resto pero del por país perdió inversiones. 400.000 empleos Pero y es por perdió de empleo inversiones. industrial el último año 112.000 empleos. Neuquén Digo, sufrió muchísimo los es por tarifazos, inversiones. además. Claro. Él está hablando Primero. de eso. Y los Digo, tarifazos... Un minuto que le damos la Es por bienvenida a inversiones. Victoria Tolosa Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Así, que se acaba de incorporar al debate. bienvenida, Digo, Victoria, ¿cómo estás?
El trabajo se generó por inversiones y quiero aclarar también que acá hablan de establishment internacional. Sí hay una preocupación porque si gobernase el kirchnerismo, es claro lo que hace el kirchnerismo, que es elevar los impuestos. Sí, vamos a Venezuela, vamos a hacer Venezuela. Y hoy en día... Dale, cambia el discurso, ¿no? Con todo respeto. El 30% del presupuesto de la provincia de Neuquén son regalías petroleras. Una pregunta, déjame que le pregunte algo a Antonio. ¿Qué piensa lo pérfido del gobierno nacional? ¿El gobierno nacional? Sí. Lo apoya, claramente. En todos los aspectos. En la mayoría de los aspectos, sí. Más que nada en temas de seguridad, porque nuestra ministra Patricia Bullrich ha hecho una muy buena tarea en la seguridad. Están debatiendo, por empezar, por el resultado de las elecciones en Neuquén, que por ahora lo dan ganador Omar Gutiérrez. No sé si tuviste la oportunidad de enterarte, con más de 38%. Sí. Y sí, evidentemente hubo un traspaso de votos muy fuerte de Quiroga, ¿no? O sea, hacia el sector, o sea, cualquier cosa que atentara. Igual hay que ver qué pasó, porque toda la tarde hubo comentarios con respecto a las desprolijidades e incumplimiento que hubo en el sistema de votación electrónico. Así que veremos todavía, creo que falta mucho, pero me quedé con algo que decía con respecto a si gobernara el kirchnerismo, ¿no? Yo hoy la verdad que quizás algunos diarios reflejaban a Marcos Peña, que estuvo muy callado durante muchos meses y que hoy salió, parece, a tratar de justamente llevar agua y tranquilidad con respecto a este gobierno de Cambiemos, en una cuestión que era claramente posicionarse con respecto a diciembre del 2015 y mostraba, obviamente incomprobable, que la Argentina está mejor que en el 2015. Y viene justamente de la mano de lo que escuchamos en el inicio de las sesiones legislativas del propio presidente. O sea, él dijo claramente que la inflación era un tema, digamos, que empezaba a bajar. En unos pocos días vamos a tener un índice alarmante nuevamente de inflación entre el 3,5 y 4%, lo que lleva una acumulada que va a ser un año 2019 muy parecido al 2018. Entonces, la verdad que uno lee y escucha a estos funcionarios y la preocupación, Belén y Robertito, es que finalmente ellos hablan de una Argentina que nosotros la verdad en la calle no la vemos. Cuando hablamos de la calle hablamos del sector industrial, de las pequeñas y medianas industrias, de los comerciantes, de los jubilados, de todos aquellos que viven de un salario. Es lo que decimos con Belén, votaron con el bolsillo hoy, ¿no? Se vota, claro, con el bolsillo. Se vota con lo que le pasa a la gente en su casa, que no llega a fin de mes, que no puede ahora, comienzan las clases, hay gente que quizás no ha podido comprar. Sí, bolsillos y expectativas. ¿Cuál es la expectativa? Digo, si perdiste 110.000 o 115.000 empleos industriales en un año, pero yo señalo, esto es un tobogán y pasamos la mitad del tobogán y la aceleración de la caída es más rápida. ¿Por qué? Porque el 50% de la pérdida del año se dio en los últimos 2 meses del año. Es decir, estamos en un momento muy crítico. El panorama a diciembre del 2019 es aún peor y hay otro análisis. Ha caído la industria, ha caído el comercio, ha caído la economía real. Todavía no cayó en la misma proporción el empleo, porque muchos empresarios están aguantando a ver qué pasa. Cuando esto se traslade, lamentablemente, al campo del trabajo, vamos a tener una explosión de desocupación. Mira, bueno, por eso estamos tratando de cambiar esto. El gobierno definió que vamos a ser un país de primarización de producciones. Una cosa que te podría llegar a dar un crecimiento económico no significa que vos te desarrolles. O sea, digamos, si no hay desarrollo, no hay... No, crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Exactamente. No, entonces no. digo, nosotros lo que estamos hoy discutiendo, por lo menos de una visión de cada uno de los espacios que estamos en la oposición, es cómo se desarrolla la Argentina. En la discusión del mercado interno, la eliminación de la discusión dentro del gobierno de que el mercado interno no tiene incidencia, es bueno lo que sabemos. Si no hay crédito, no hay inversiones, si no hay inversiones, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no hay empleo, si no hay empleo... afuera. Yo a esta altura creo que la clave política, a esta altura de nuestro propio debate, ya no es Macri. La clave política es que la oposición avance en la articulación de la unidad, de la unión, de un programa para ofrecerle claramente a la ciudadanía una nueva perspectiva, un nuevo futuro, para que haya una promesa sincera, auténtica y verdadera de volver a recuperar distribución de la riqueza y mejorar la vida de la sociedad. ¿Y es posible? Y que es absolutamente posible. ¿Lo ven? Probable, digamos. Creo que estamos muy encaminados en una perspectiva de unión y eso creo que nos lleva al triunfo, ¿no? Victoria, recién estuvo Leandro Santoro, bueno, que dijo que se había comunicado con Cristina en estos días. ¿Es la candidata de la oposición o no? Preguntarte a vos. Mira, la verdad que me queda muy grande contestar si va a ser. Por supuesto, el deseo de que Cristina sea candidata lo tenemos muchísimos argentinos y argentinas, pero creo que lo fundamental es que estamos en la construcción de un gran frente patriótico nacional. Digo, el Congreso Nacional del Partido Justicialista la semana pasada, con una cantidad de congresales realmente y de fuerzas de partidos políticos
que conforman este gran sector de la oposición argentina, que justamente pareciera que nosotros no hemos trabajado, y la verdad que en ese Congreso se empieza a ver el trabajo subterráneo de 3 años, convocándonos bajo un programa de gobierno que sin lugar a dudas es un programa que vuelve a poner la discusión en términos de producción, empleo, industria, que no es primarización de un solo sector vía exportaciones, que eso te puede dar un resultado en una balanza en términos de déficit, pero no finalmente en la generación de empleo. Hoy en la Argentina lo que más preocupa a cualquier ciudadano es la pérdida del empleo. Entonces, ese frente se está construyendo. Todavía, por supuesto, incluso en ese Congreso... del mundo el empleo. Claro, y salvo además... en Argentina. Yo les pregunto, ¿cómo quieren crear el empleo si somos el país con mayor Mirá, presión hay que hacer impositiva lo del mundo? contrario que Macri. ¿cómo? Claro, ¿Con mayor qué, perdón? Con mayor presión impositiva del mundo. No, pero pensá que esa y presión con el El imposible. gobierno anterior con el creó 6 teníamos millones más. de puestos de trabajo, se puede, Exactamente. y Sí, no sí. somos los únicos Por del protección mundo. de industrias. Sí, efectivamente. Sí, exacto. Nosotros estamos Fue una de decisión acuerdo política. en Cuando que el hay que Estado- proteger la Protección de nacional, industria y cómo versus... ustedes a ver, están preocupados con que hay que ¿Cómo la defender a los mantenés? hombres de negocios protección, a ver, internacionales. quedó muy claro, ¿Cómo la protección de mantenés esa industria protección? versus destrucción de Con gasto del industria. Estado. Porque digo, lo que ha hecho Sí. el macrismo es destrucción de Y el gasto del industria. Estado es ponerle impuestos a Destrucción la de industria, gente. digo, Sí, no, a la gente el no. neoliberalismo a ultranza, que es, digo, y mal, y a la Bartola, porque aclarémoslo. A que- la- a la Bartola, a la Bartola. El macrismo es a la Bartola. Mira. Digo, lo único que hace bien es tener un esquema de comunicación para crear subjetividad. Y esa subjetividad que se crea tiene un límite, que es la realidad. Cuando vos te estrellas contra un paredón a 200 kilómetros por hora, que es hacia donde vamos, bueno, la realidad te despierta. Ahora, ellos critican la protección de la industria. Nosotros criticamos la destrucción de la industria. El pueblo tendrá que decidir entre una en un industria momento dado protegida se lo decía o una industria A destruida. ver. Al jefe de gabinete, en un momento crítico del año pasado, en la reunión de presencia del jefe de gabinete, yo le decía que había una empresa que había importado choclo desgranado a la Argentina, de Tailandia. De Entonces, Tailandia, choclo de Tailandia. choclo desgranado. Yo obviamente también tuve alguna ironía porque la cadena de supermercado era la anónima, digamos, así que se De la lo hice familia saber Brown. al jefe de gabinete, porque por ahí no lo sabía, pero también el fondo de la cuestión es que nosotros en una lata no vemos solamente lo que está adentro. ¿Los probaste? No, pero te quiero decir, la lata es el papel, la impresión, la lata misma desde el punto A lo de vista... mejor si venía a o sea, es Tailandia tiene feo otro gusto, ¿viste? hacer una lata Claro, claro. El de gobierno choclo argentino desgranado. se No es empeña en solamente darle lo que está trabajo a los adentro. obreros tailandeses. No, acá sale Exactamente. el tema del valor agregado. Bueno, Decís pero por vos, eso. claro, bueno. Pero no solo el valor agregado, sino... pero nadie digo, lo hizo, comerte el choclo que está dentro de una lata implica no solo la producción del choclo, sino Claro. la fabricación de la lata, el papel. Pero antes no se hizo tampoco eso. Sí, el sí, valor sí. agregado no se daba valor agregado. Bueno, Porque al no consumo estaríamos en interno otra sí, al instancia. consumo interno No, sí. igual, Se agregó igual, muchísimo Belén, valor. sí. No hay país, sobre todo en nuestra región, que logre justamente en toda la cadena de valor de la producción garantizar la autonomía. O sea, nosotros tuvimos 12 años de gobierno, es impensado que en todas las ramas en las que nos hemos desarrollado lograr justamente que en toda esa cadena que va, como decían recién, desde la lata hasta el papel, la materia prima y todo el procesamiento, no tengas insumos, obviamente, que tengas que importar. Ese famoso desarrollo interno, esa famosa industrialización nos va a llevar muchísimos años como país. Ay, el El problema es si desenganche- alguna vez nos damos cuenta que esta es la trampa en la que estamos justamente pivoteando hace muchísimos años y que necesitamos elegir, por lo menos por los próximos 40 años, un modelo de desarrollo e industrialización de la Argentina, que no es un Pero único eso no lo gobierno, vi es un tampoco, modelo porque a el largo modelo de plazo. industrialización La no- trampa que Hay nos- una cosa en que fue nos siempre metió el discusión. kirchnerismo, A ver, la Antonio. trampa en que nos Gustavo metió el también me kirchnerismo quedé, es en creer que un empresario es malo por ganar plata. En la envidia para nada, al Si no empresario. han- A ver, Pará, para nada, Y a uno, ¿por qué le para suena nada. solo? Pero hay una para cosa, nada, Gustavo, para hay nada, una ¿eh? cosa. El Acusaban, macrismo, para nada. los Acusaban tarifazos. a los- ¿Cuántas empresas cerraron por los tarifazos? Acusaban a la- ¿Tenés el número? ¿Vos sos economista? No. Bueno, ¿tenés el número de pymes que cerraron por los tarifazos? Miles. Miles. ¿Y cuántas Miles. abrieron? Es un gobierno ¿Qué antiempresario, el dijiste? gobierno Que de es Macri. la envidia? ¿Cómo fue la última frase que dijiste vos? Digo que lo que nos, Sí. que nos generó el kirchnerismo es la envidia hacia un empresario. ¿La envidia de El quién? empresario La que tasa de gana interés, plata. hermano. gente La va a tasa de ganar interés es el plata, 60% liquida Plata, todas que las los que no empresas. ganan plata son la grandes mayoría nacionales. con ustedes. Exactamente. Los que no ganan plata son los trabajadores, son Mire. las clases medias. Pero Y no los puedo que dar- ganan plata lo puedo son dar con minoría. el- Esos lo puedo son dar Yo con voy a el dar, ejemplo, yo voy a van dar perder dos datos finalmente. objetivos, Lo puedo dos dar datos con el objetivos. ejemplo En los ese, primeros con las 5 años del retenciones al menemismo... Hacemos una cosa, vamos a una pausa y lo Sí, das después de sí, la pausa, señor. ¿te parece? Sí, Y señor. piedad porque ahora son 5. Claro. Y él es uno Y está solo. apretado. Que piensa Denle que- agua, por favor. Claro. Bueno, ya Denle volvemos. agua.